Rato estaba hablando solo. Ya, listo. Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a conversar acerca de lo que es el síndrome de insuficiencia cardíaca. Este síndrome de insuficiencia cardíaca es un estado común a muchas entidades clínicas y que no solamente es desde el punto de vista semiológico muy rico en síntomas, en signos, y que nosotros vamos a poder detectarlos en diferente, digamos, en diferente estadio y con diferentes condiciones de antecedentes, sino también que se puede decir que el síndrome de insuficiencia cardíaca es un estado funcional, pero también puede ser, es un estado estructural en la cual el corazón comienza a perder sus funciones porque hay una patología netamente que está establecida dentro de lo que es, digamos, la anatomía propia de los componentes del corazón, pero también puede ser una alteración funcional netamente, aunque el problema esté en otro lado y no necesariamente en el corazón. Según la Mundial de la Salud, las enfermedades cardiovasculares es una de las principales causas de muerte en todo el mundo y cada año mueren más personas por enfermedades cardiovasculares que por cualquier otra cosa. Además, hay un 30% de personas, de las muertes en general, es justamente por enfermedades cardiovasculares. Y como vimos en las estadísticas de la hipertensión arterial, en los países en vías de desarrollo es donde se concentran los mayores casos, ¿no? Entonces, cuando uno ve las diferentes series en diferentes grupos de estudio, pues ve que a más temprana edad, es decir, a partir de los 40 años, otros desde los 35 años, pero en general a partir de 40 años va a aumentar la incidencia de las enfermedades netamente de falla cardíaca, ¿no? Relacionadas en forma directa o indirecta a esta condición de disfunción del corazón. Y que vamos a tener este crecimiento progresivo a lo largo de la edad del individuo, teniendo un acné entre los 80, 75 a 85 años, y después ya un descenso, pero ese descenso está dado básicamente por la mortalidad. Bueno, ¿cuáles son las causas de que falle el corazón o que haya una disfunción del corazón? Pueden haber causas netamente relacionadas al propio, digamos, a la propia estructura de las diferentes capas del corazón, como por ejemplo problemas vasculares, como coartación de la aorta, como hipertensión arterial, problemas netamente del endocardio, como valvulopatías, problemas del pericardio, como una enfermedades pericárdicas, sobre todo crónicas, problemas netamente en relación a la conducción de lo que es la dinámica cardíaca, provocando, digamos, arritmias cardíacas y estas generando una disfunción cardíaca, problemas netamente en el miocardio en relación a la hipoperfusión y a la isquemia del músculo miocardio, como por ejemplo serían las enfermedades coronarias, o problemas netamente, no solamente por isquemia, sino por inflamación del músculo o por una condición que el músculo se ve afectado, como las miocardiopatías. Es decir, problemas netamente cardíacos en cualquiera de sus estructuras van a provocar una falla cardíaca, pero también otras condiciones, como por ejemplo la diabetes mellitus, que sabemos que es una enfermedad aterosclerótica inflamatoria y protrombótica de larga evolución, como por ejemplo enfermedades pulmonares crónicas o enfermedades pulmonares intersticiales difusas que van a afectar secundariamente a las cavidades cardíacas, enfermedades reumáticas con afección a nivel vascular, a nivel de tejido conectivo, a nivel de las membranas, a nivel, digamos, de la dinámica del corazón, tóxicos, infecciones también, como por ejemplo podría ser la leishmaniasis, en la cual también podría, digamos, afectarse a nivel del corazón, ¿no? O, o el trypanosoma cruzi, que también es una infección que puede tener trofismo por el corazón,
algunos tóxicos también, el alcohol, drogas de abuso. Entonces, todas estas condiciones clínicas van a afectar estructuralmente el corazón, pero también tenemos otras causas que son netamente, están generadas por otras condiciones que de alguna manera también van a afectar la dinámica cardíaca, por ejemplo, una enfermedad renal crónica con sobrecarga hídrica, un cuadro de hipertiroidismo o de hipotiroidismo, un cuadro eh, de pronto un síndrome de Cushing o un cuadro acromegálico también puede afectar las cavidades cardíacas y sobre todo la función, ¿no? Anemia también, anemia severa también puede afectar el funcionamiento cardíaco. ¿Cuál es la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca? Bueno, vamos a tener entonces diferentes condiciones que son factores de riesgo que van a influir de alguna manera a la afección del corazón, ya sea muscular, endocárdica, valvular, por resistencia vascular, por un problema netamente de hipertensión, etcétera. Sea cual sea la causa, lo que se va a afectar es la dinámica del ciclo cardíaco, provocando alteraciones en la precarga, alteraciones en la poscarga, alteraciones en la contractibilidad y en la remodelación del ventrículo. Todo esto va a generar una disminución del gasto cardíaco, provocando de que haya un cuadro de hipovolemia. Esta hipovolemia, digamos, o esta lectura que se hace acerca de la no, digamos, volumen de eyección adecuado por la disfunción ventricular, pues se va a traducir en síntomas como disnea, fatiga, dificultad respiratoria, diaforesis, alteraciones de las presiones, edema, aumento de la micción, ¿no? Entonces, hay todas estas alteraciones propiamente que en general, digamos, esta lectura que se da de esta disminución de volumen de eyección va a activar ciertos circuitos neurohumorales, hormonales, que van a hacer que se retenga grandes cantidades de agua y de sodio provocando un mayor aumento de la precarga, una mayor sobrecarga de volumen hacia un corazón disfuncionante y entonces genera todos los síntomas que conocemos, ¿no? Y si esto ya es muy severo y no hay el fuelle cardíaco para poder eyectar adecuadas cantidades de volumen de eyección, entonces en esos casos habrá un gasto cardíaco disminuido con hipovolemia y compromiso de disminución de flujo plasmático renal, insuficiencia renal secundaria. Pero si estamos hablando de aumentos de las presiones, sobre todo de manera retrógrada a nivel de los capilares pulmonares, pues estará relacionado a la disnea, a la fatiga, a la dificultad respiratoria, ¿no? Estos cambios también van a provocar justamente que la retención de sal, de agua, aparezca más edema y mayor sobrecarga hídrica y alteraciones también en la misma. Entonces, a todo ello va a ser el cortejo sintomático de insuficiencia cardíaca, que a la vez hay muchas clasificaciones con respecto a la insuficiencia cardíaca. Ya decíamos una, que viene a ser la estructural y la funcional. Otra podría ser la insuficiencia cardíaca derecha y la insuficiencia cardíaca izquierda. En el caso de la insuficiencia cardíaca izquierda, acá lo que predomina netamente es la disfunción ventricular con alteraciones tanto en el volumen y las presiones de manera retrógrada en cavidades previas a, estamos hablando de las aurículas, de las arterias, tanto de las venas pulmonares y de los capilares pulmonares, provocando justamente este aumento de volumen, aumento de presión arterial, que comience a haber la disnea, la ortopnea, la disnea paroxística nocturna, la platimia y esta disfunción ventricular que a la vez hace que haya pobre relajamiento del ventrículo con alteraciones en su perfusión propiamente dicha, pueda provocar la cianosis, el mareo, la fatiga, la eforesis, la presencia de los estertores
la tos nocturna, justamente por esta, digamos, alteración que hay a nivel ventricular izquierdo. Pero por otro lado tenemos la insuficiencia cardíaca derecha, donde aquí lo más importante es el aumento de las presiones venosas sistémicas, con gran aumento de volumen de precarga y por lo tanto el paciente va a tener edema, ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, ascitis, hepatomegalia, hipertensión portal. Para ambos, siempre va a haber mecanismos compensadores que muy lejos de ayudarlo, lo que va a provocar es aumentar mucho más, digamos, el requerimiento que tiene ese músculo para poder enviar adecuadamente la sangre hacia la parte sistémica y aumentando y sobrecargándose de volumen sobre un corazón que no lo puede manejar, ¿no? Y evidentemente estos mecanismos compensatorios que no han sido, digamos, detectados, que son persistentes, lo que van a llevar es a una falla cardíaca crónica. Generalmente, cuando ocurre estas alteraciones de la falla cardíaca o el síndrome de falla cardíaca, están involucrados no solamente cambios neuromorales, donde van a haber incremento de sustancias vasoactivas, aumento de hormonas que aumentan el sodio, el agua, como en su intento de recuperar volumen eh, a nivel central, sino también algunos otros cambios que provocan alteraciones de la expresión de citoquinas, eh, alteraciones de sustancias proinflamatorias, incremento de sustancias fibrinolíticas, incremento de condiciones apoptóticas, ¿no? Mayor estrés oxidativo. Entonces, todo eso son situaciones que involucran justamente en una condición persistente, recurrente de una falla cardíaca, provocando mayor estrés del miocito, con mayor injuria al miocito y alteraciones de la matriz extracelular, lo cual condiciona un mayor remodelamiento ventricular y ese mayor remodelamiento ventricular genera otra vez estos mecanismos neuromorales y de apoptosis, de alteraciones proinflamatorias, y en cada circuito, en cada, digamos, venida e ida de estos eventos, pues lo que se va a tener es que va a haber una disfunción eléctrica, ventilatoria, vascular, muscular, renal, hematológica y otros efectos que condicionan la falla cardíaca. Dijimos entonces la insuficiencia cardíaca muy por encima de solamente ser explicado por la renina-angiotensina-aldosterona, que es la principal hormona que es responsable de la sobrecarga hídrica y de este volumen que luego al final el corazón no lo puede manejar. Está también involucrado el sistema nervioso simpático, la arginina vasopresina, la endotelina, la adrenomedulina, sistema de péptidos natriuréticos. En el caso de la activación inflamatoria, pues activación de la respuesta inmunitaria, de la expresión de mediadores proinflamatorios, activación del sistema de complemento, producción de anticuerpos, sobreexpresión de complejo mayor de histocompatibilidad y moléculas de lesión, y mecanismos en relación a exceso de especies moleculares de oxígeno reactiva, producción de moléculas tóxicas, incremento de ácido úrico, de mieloperoxidasas, que al final lo que traducen es aumentar el estrés oxidativo, ¿no? Y esto se puede, digamos, demostrar en diferentes tejidos, no solamente cardíacos. Esta liberación, digamos, este circuito, esta amplificación de respuesta, producto y originado por el corazón, en realidad es una respuesta sistémica que se tiene y que al final van a conllevar todos estos episodios o estos eventos a mayor falla cardíaca, ¿no? Dijimos que una de las moléculas principales que justifican muchos síntomas de la falla cardíaca está en relación a la angiotensina 2. ¿Qué sabemos? Esta es elaborada por el hígado, sobre todo sus precursores, convierten angiotensina 1, de ahí por la enzima convertidora de angiotensina en angiotensina 2. Esta va a actuar a nivel suprarrenal, provocando la síntesis de la aldosterona, y la aldosterona es la responsable de la retención de sodio y de agua
y evidentemente es la responsabilidad del gran volumen que se tiene. Pero además, el mediador de la angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor que va a empeorar la situación de no solamente a nivel cardíaco, sino también secundariamente deteriorando la parte renal en muchos casos, ¿no? Recuerden que la renina que se produce también en el riñón está involucrado justamente en toda este circuito de mediadores y precursores para la angiotensina 2. Entonces, ¿cuáles son los eventos más importantes que nosotros tenemos? Los eventos más importantes está dada por la sobrecarga y adaptación hemodinámica, por el remodelado patológico, por la congestión sistemática, por la alteración o la tormenta de mecanismos neurohormonales y péptidos natriuréticos, y también mecanismos de daño inflamatorio y de estrés oxidativo, ¿no? Cuando vemos la diferencia entre lo que es el infarto de miocardio, cuando vemos la diferencia entre lo que es el remodelamiento tras un infarto de miocardio y vemos el remodelamiento tras una falla cardíaca sistólica, pues vemos que en el caso del infarto de miocardio tenemos un área específica que se afecta y por lo tanto el remodelamiento se da alrededor de estos digamos, de esta zona afectada. Mientras que en una insuficiencia cardíaca, sobre todo de tipo sistólica, pues lo que vamos a ver es que el remodelamiento se hace de manera global, sistémica, de todo la musculatura, provocando primero un estado de hipertrofia y luego al persistir la noxa, vamos a tener una disfunción de tipo diastólica. Acá tenemos un caso clínico por el cual sería como un ejemplo cómo vendría un paciente, lógicamente que va a venir no solamente por esto, sino por otros síntomas que lo vamos a ver más adelante. Pero si yo tengo un paciente que tiene un antecedente que es un factor de riesgo para insuficiencia cardíaca o para enfermedades cardiovasculares, evidentemente lo voy a tomar mucho más en cuenta que el motivo de ingreso y la sintomatología que le estoy abordando sea secundario a un evento cardiovascular. Por ejemplo, en este caso, paciente viene con diabetes e infarto de miocardio hace 2 años, y que el motivo de ingreso está en relación a la disnea de esfuerzo progresiva con clase funcional 3. Tiene una medicación habitual con insulina y aspirina, y en el examen físico se le encuentra taquicárdico, bueno, con 92 latidos por minuto, está con una presión de 130/70, hay ingurgitación yugular, venosa, crepitantes en ambos campos pulmonares y desplazamiento del choque de punta, así como edema de miembros inferiores. Bueno, con este cuadro clínico estamos viendo que es un paciente mayor con dos condiciones de riesgo, el ser diabético y el haber tenido una enfermedad coronaria aguda, que ingresa básicamente con hallazgos muy importantes, en el sentido de que viene porque hay disnea de esfuerzo y porque en el examen físico se le encuentra ingurgitación yugular, se le encuentra crepitantes bilaterales y desplazamiento de choque de punta con edema, ¿no? Todo en relación a un síndrome de una insuficiencia cardíaca. Entonces, la sintomatología primordial, la base, la más importante de la insuficiencia cardíaca viene a ser la disnea. Y también hay que ver los equivalentes de disnea, ¿no? Que puede ser en relación a angor, a sensación de, digamos, de cansancio, ¿sí? Y que están alrededor de, digamos, de este cuadro clínico. Pero la disnea caracterizada o de alguna manera catalogada o definida como esa falta de aire es lo que predomina en estos casos. Entonces tenemos clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4, según el NIJA, que es la Asociación de Nueva York de Cardiología, en la cual la clase 1, el paciente no va a tener limitación, las actividades físicas son
habituales no le van a causar disnea, cansancio o palpitaciones. En la clase 2 hay una ligera limitación de la actividad física. El paciente está muy bien en reposo, pero sin embargo, cuando hace una actividad física habitual, le va a causar disnea, cansancio o palpitaciones o que son los equivalentes que les estaba mencionando. En el grado 3, la limitación es marcada de la actividad física. El enfermo está en reposo, pero cuando tiene actividades menores le va a causar síntomas. Y en la clase 4 hay incapacidad de cualquier actividad física sin síntomas. Los síntomas están presentes, incluso en el reposo, con cualquier actividad se van a incrementar, ¿no? Entonces, todo paciente que viene por disnea, que estamos nosotros valorando la parte de la falla cardíaca, debemos de asumirlo como que es una expresión de una insuficiencia cardíaca y debemos de clasificarlo de acuerdo a esta escala de Mija. Ahora, hay otra clasificación que viene a ser de acuerdo a la escala de actividad específica, ¿no? Entonces, aquí ya hay una mejor correlación prácticamente con respecto a un poco cuantificar este esfuerzo. Y también deberíamos de tener la clasificación de la funcionalidad de la Sociedad Cardiovascular Canadiense, que ayuda a complementar la información de la severidad de la insuficiencia cardíaca. Entonces, tenemos la clasificación NIJA, ¿ok? Pero también tenemos la otra, en la cual, por ejemplo, para un NIJA 1, que ya lo habíamos visto en la lámina anterior, aquí podría ser también, de acuerdo a la clasificación de funcionalidad, podría ser que la actividad física ordinaria, como caminar y subir escaleras, no causa ninguna angina, y la angina con esfuerzo extenuante o rápido y prolongado en el trabajo o recreación, ahí aparece, ¿no? En el caso de la clase 2, nosotros tenemos que pacientes con enfermedad, bueno, de acuerdo al MIJA 2, ya lo habíamos visto, que básicamente resulta, o pacientes con enfermedad cardíaca que resulte en una ligera limitación de la actividad física, van a presentar esto y se sienten cómodos con el reposo. La actividad física habitual produce fatiga, palpitaciones, disnea o dolor anginoso, mientras que para la clasificación funcional de la Sociedad Cardiovascular Canadiense, la ligera limitación de la actividad ordinaria, caminar o subir las escaleras rápidamente, caminar cuesta arriba, caminar o subir escaleras después de las comidas, con frío, con viento o bajo estrés emocional, o solo durante las pocas horas después de despertar, caminar más de 2 cuadras sobre el nivel y subir más de un tramo de escaleras ordenadas a ritmo normal en condiciones normales, ¿no? O sea, un poquito más específico, que tenemos que de alguna manera ir equiparando. La que más utilizamos es la clasificación MIJA, pero sin embargo, acá tenemos otras clasificaciones que ayudan un poco a complementar la información, ¿no? En el grado 3, para la canadiense, por ejemplo, vemos que hay limitación marcada de la actividad física ordinaria. Caminar de 1 o 2 cuadras sobre el nivel y subir un tramo en condiciones normales le va a provocar disnea. En el grado 4, para esta misma clasificación, hay incapacidad para realizar cualquier actividad física sin molestias, y el síndrome de angina puede estar presente en el reposo, ¿no? Eh, También se habla de lo que son etapas, ¿no? Las etapas están dadas básicamente en relación a la fundación del Colegio Americano de Cardiología, y también esto conjuntamente con la Asociación Estadounidense de Corazón. Entonces nos dicen de que no solamente deberíamos concretar con respecto a la clasificación funcional de NIJA, sino que a la vez deberíamos saber en qué etapa estamos de esta insuficiencia cardíaca. Entonces, en la etapa 1, ¿ok? Según el NIJA, de acuerdo a que no haya ningún tipo de sintomatología, digamos, de por medio, entonces podemos estar en una etapa A, que tiene alto riesgo de insuficiencia cardíaca, pero sin cardiopatía estructural ni síntomas de insuficiencia cardíaca, es decir, solamente la presencia de factores de riesgo. En la etapa B, nosotros vamos a tener que es un IJA 1, y acá hay una cardiopatía estructural, pero sin síntomas ni signos de insuficiencia cardíaca.
pero ya hay una cardiopatía estructural. En la etapa 3 hay cardiopatía estructural, pero con síntomas previos o actuales de insuficiencia cardíaca, y aquí es donde ya comprende los cuatro, las cuatro clases de, digamos, de la valoración de NIJA. Y en la etapa D hay justamente una insuficiencia cardíaca refractaria que va a requerir intervenciones especializadas, y ahí pues la sintomatología o la clasificación NIJA que estaría en ese nivel sería justamente la de grado 4, ¿no? Entonces miren cómo las etapas también complementan muchísima información. Una tercera cardíaca de las que hemos visto es justamente en relación a si es una disfunción diastólica o sistólica. Una disfunción cardíaca diastólica está dada fundamentalmente por la incapacidad de relajación del ventrículo, y que por lo tanto va a haber ciertas condiciones. Generalmente esto se da en más jóvenes, a diferencia de la disfunción ventricular sistólica, donde el problema está en la alteración de la dinámica sistólica del ventrículo. Entonces, por lo tanto, es eso lo que se va a ver afectado. Acá generalmente se presenta en todas las edades, pero entre 50 y 70 fundamentalmente. En el caso del sexo, en la disfunción diastólica es más en mujeres, en la sistólica mayor en varones. La fracción de eyección del ventrículo izquierdo está normal, alrededor de 40 más en la disfunción diastólica, y en la disfunción sistólica está aproximadamente disminuida o 40% menos. El tamaño de la cavidad ventricular izquierda está generalmente normal en la disfunción diastólica, o también lo que se encuentra es un ventrículo hipertrófico, mientras que en la diastólica está generalmente dilatada, ¿no? En cuanto a la radiografía de tórax, hay congestión o con cardiomegalia. En el caso de perdón, o sin cardiomegalia, pero en el caso de la disfunción sistólica hay congestión con cardiomegalia. En el caso del ritmo de galope, está presente en la disfunción diastólica el cuarto ruido, mientras que en la disfunción sistólica está presente el tercer ruido. Y los factores de riesgo que van a conllevar a esto van a estar dadas por la hipertensión arterial, en realidad por casi todas en todo lado, pero predominantemente hipertensión, diabetes, obesidad y enfermedad pulmonar crónica están relacionadas a la disfunción diastólica, mientras que un infarto miocardio previo o eh, una apnea de esfuerzo o del sueño, perdón, una apnea del sueño, pues está vinculada más al tema de la disfunción sistólica, ¿no? La presencia de fibrilación auricular es una constante en la disfunción sistólica, mientras que puede aparecer en la disfunción diastólica. Otra valoración que quería hacer notar con este cuadro es el tema de cómo los síntomas y los signos están, digamos, involucrados en los diferentes fluxogramas o diagramas que se realizan en la parte clínica de la insuficiencia cardíaca, de tal forma que vemos que hay algunos síntomas, algunos signos que tienen una baja especificidad, pero una alta sensibilidad, como por ejemplo el edema periférico, la fatiga, la disnea paroxística nocturna o la disnea de esfuerzo y la ganancia de peso, mientras que una alta especificidad y una baja sensibilidad vendría a ser la disnea paroxística nocturna, vendría a ser la ortopnea, el tercer ruido, el pulso alternante, que también están dentro de la sintomatología que está consignada, ¿no? ¿Quién más está involucrado en los hallazgos, digamos, de clínica, los hallazgos clínicos de la insuficiencia cardíaca? Está involucrado la participación del sistema nervioso, ¿no? Con su actividad simpática, parasimpática, y cómo tiene una
red de comunicación con todo lo que ocurre alrededor de la dinámica de la renina, angiotensina, aldosterona, pero por sobre todo tiene mucha comunicación con lo que es la actividad vasoactiva y el compromiso a nivel de los vasoreceptores en el corazón y en los grandes vasos. ¿Es fácil diagnosticar una insuficiencia cardíaca? Bueno, en realidad diría que la respuesta es un poco relativa, ya que hay algunas condiciones que es muy claro el cuadro clínico, los factores de riesgo, y entonces uno dice acá es una falla cardíaca, pero otros en los cuales hay que hacer diagnósticos diferenciales y que no necesariamente están en relación a la falla cardíaca. Para eso, desde hace muchísimos años tenemos a los criterios de Framingham para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca de que deberíamos tomar en cuenta, ¿no? Para el diagnóstico se va a requerir dos criterios mayores y un criterio mayor y dos menores, ¿no? En el caso de los criterios mayores están la disnea paroxística nocturna o ortopnea, el paciente se levanta bruscamente porque le falta el aire, o el paciente ya para dormir, para descansar, requiere dos, tres almohadas y con eso puede respirar mejor. Podemos tener de los criterios mayores la distensión venosa yugular, la ingurgitación yugular, el crepitante, presencia de crépitos bilaterales infraescapulares también es un criterio mayor. El tercer ruido, cuando hay presencia de crecimiento ventricular en las radiografías o clínicamente, cuando hay edema agudo de pulmón, cuando hay reflujo hepatoyugular y disminución de peso mayor de 4,5 kilos en respuesta a un tratamiento de insuficiencia cardíaca, es decir, con diuréticos, si hay una respuesta, entonces probablemente este sea un factor también positivo para insuficiencia cardíaca. En el caso de los criterios menores están la tos nocturna, la disnea de esfuerzo, la taquicardia, sobre todo tiene que ser mayor de 120, edema malleolar bilateral, derrame pleural, hepatomegalia y disminución de la capacidad vital a un tercio de la máxima registrada, ¿no? Entonces, son parámetros que nosotros lo tenemos, que lo podemos ir cuantificando para ver qué criterio de Framingham es la que nosotros estamos abordando. Bueno, y otra forma también de clasificar la insuficiencia cardíaca está en relación a la insuficiencia cardíaca derecha e insuficiencia cardíaca izquierda. En la insuficiencia cardíaca derecha, las presiones venosas sistémicas van a estar aumentadas, ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, edema de miembros inferiores y hepatomegalia. Y esto se da por el aumento de las presiones venosas sistémicas fundamentalmente, más que cualquier otra cosa, ¿no? También hay aumento de la presión de la aurícula derecha y disfunción sistólica y diastólica del ventrículo izquierdo, que está presente. En el caso de la insuficiencia cardíaca izquierda, lo que prima son las alteraciones a nivel del ventrículo izquierdo, y que esto va a provocar una alteración secundaria de las zonas del lado derecho, ¿no? Provocando hipertensión pulmonar y aumento de las presiones venosas pulmonares. Entonces, recuerden, la sintomatología es variada, pero además es una sintomatología rica que en algunos casos nos permite diferenciar de acuerdo a la clasificación que estemos haciendo, ¿no? Pero ya ven que a lo largo de toda la presentación hemos visto varias formas en las cuales no solamente se encasilla un solo término, sino también podríamos, para comprender la parte fisiopatológica, expresar en varios tipos, ¿no? La derecha, la izquierda, la disfunción sistólica, la disfunción diastólica, el tema de tener una insuficiencia cardíaca con gasto alto, con gasto bajo, todo eso permite valorar para una oportunidad de diagnóstico y tratamiento. Bueno, si hubiera alguna pregunta hasta acá, con todo gusto, o si no, pasamos a la siguiente.